Hablar de electrocardiograma. Finalmente es la clase tan esperada y de antemano, pues quiero decirles que el electrocardiograma es un examen fundamental del médico general que hace parte de, obviamente, diagnósticos de alteraciones eléctricas en el corazón y por ende, cuando hablamos de una alteración eléctrica en el corazón, estamos hablando de una alteración que se traduce a nivel de fibra miocárdica. Y si se altera la fibra miocárdica, pues probablemente secundario a esto puede haber una alteración de la circulación del corazón. Por eso es tan importante un electrocardiograma, porque una buena decisión bajo unas buenas manos y unos buenos ojos, pues determinarían un diagnóstico rápido y por ende un tratamiento que en muchos casos puede salvar la vida del paciente. Ok, vamos a comenzar entonces. Antes de empezar a aprender qué es un electrocardiograma, es importante que sepan que tenemos que saber la anatomía cardiovascular, la fisiología cardiovascular y el sistema de conducción. Por ende es importante que hacer una repasada pequeña, sobre todo en aquello de fisiología cardiovascular. Y por otro lado, quiero que sepan que pues, aprender electrocardiograma no se aprende en un solo curso. De hecho, actualmente existen múltiples cursos a todos los médicos generales y médicos en formación que pueden tener acceso de múltiples universidades y hay dos cursos que a mí me gustan mucho. El curso de arritmias de intranet que lo abren semestral, es totalmente gratis o en mi época era totalmente gratis y te hablan por unas horas de electrocardiografía avanzada. ¿Listo? Y está el curso de San Vicente que también tiene un costo, este sí tiene un costo, pero te dan unos módulos importantísimos y unos videos que pueden empezar a ver por cada una de las lecturas. Aprender a leer el electro definitivamente es una constante, pues no es solo ver un video de una hora o no es solo ver un video de unos módulos, sino enfrentarse cada vez que tengan un electro en las manos al mismo. De ahí la importancia del electrocardiograma y de que estén constantemente arriesgándose a leer electros. Lo más temeroso de leer un electro es no saberlo interpretar, pero nunca lo vamos a conocer hasta que no nos enfrentemos al mismo. Y no hay que darle miedo a no saberlo, porque es que a uno le dicen, no, hace poco de rayas ahí. No, no hay que darle miedo. Bueno, esta fue una clase hecha para internos y residentes de medicina internas. El electrocardiograma, definitivamente hay que darle un reconocimiento a el doctor Einthoven, que finalmente fue el que describió el electrocardiograma en unas derivaciones bipolares y este caballero fue Nobel y fue un médico fisiólogo que recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1924 debido al descubrimiento de los mecanismos del electrocardiograma y al decir que el corazón podría impregnarse desde su forma eléctrica en un trazado eléctrico y definitivamente tuvo, digamos, un apartado importante en el desarrollo del electrocardiógrafo y su aplicación clínica en urgencias, medicina interna, cardiología, terapia intensiva, unidad coronarias y pues de ahí la importancia de este hombre. Y que no faltaba más en darle un reconocimiento y un agradecimiento a él durante esta sesión. El electrocardiograma es un sistema es un sistema de conducción, obviamente en un tiempo determinado, y ustedes tienen que saber que una vez ustedes tengan un trazado electrocardiográfico van a tener 10 segundos del corazón en su mano. Es un tejido altamente especializado que lo que permite es una contracción miocárdica para poder permitir que un volumen de sangre determinado vaya a cada uno de los tejidos y alimente a cada una de las células para la producción de energía.
hay una generación y transmisión del impulso cardíaco, hay una velocidad de conducción que inclusive es 6 veces mucho más rápido en sentido longitudinal que en sentido transversal, ya vamos a explicar eso, y hay una conducción asinotrópica. Es más, el tejido cardiovascular es un sistema de conducción, un cardionector que está compuesto tanto por tejido miocárdico, como ustedes lo pueden ver ahí, altamente especializado en la generación de un impulso y la transmisión de ese impulso cardíaco hacia el resto de células, y sus células en realidad son carentes de miofibrillas que están rodeadas por un sarcolema, y ese sarcolema en los extremos se engruesa para unirse de una célula a otra. ¿Listo? ¿Ok? En ese orden de ideas, estos son los famosos discos intercalares, los cuales, debido a su baja impedancia eléctrica, favorecen, digamos, a una rápida conducción del estímulo de una célula a otra, de modo que la velocidad de conducción, como ya lo venimos diciendo, es 6 veces mucho más rápida a nivel longitudinal que a nivel transversal. Y esto se conoce como conducción anisotrópica. ¿Listo? El sistema de conducción está íntimamente relacionado con otras estructuras cardíacas, como el miocardio, como las válvulas y como el árbol coronario. El sistema de conducción está formado por un nodo sinusal, ok, haces internodales, que es lo que estamos viendo aquí, ok, una unión auriculoventricular, ok, recuerden que son 3 haces y aquí hay más la anatomía porque este viene hasta este lado de la aurícula izquierda. Hay un tronco de haz de His, ok, como lo ven aquí, pero además de eso existe una rama derecha y una rama izquierda del haz de His, y finalmente terminan unas fibras de Purkinje. El ciclo cardíaco se inicia con la despolarización del nodo sinusal, que funciona de una manera espontánea, y desde esta estructura la conducción sigue las vías interauriculares, que son los famosos haces internodales. Esos haces internodales, digamos que tienen un nombre al despolarizarse. Y una vez llegan aquí al nodo auriculoventricular, hacen una estación, una pausa, para dirigirse al resto del miocardio ventricular. El nodo sinusal tiene unas dimensiones de más o menos 10 a 20 milímetros de largo, como estaba aquí, y 5 milímetros de espesor. Este comprende 3 grupos histológicos de células que son sumamente importantes. Las células P, que las vamos a ver más adelante, aquí está, tiene una forma de coma, el nodo sinusal, y esta es la arteria del nodo sinusal, que viene de la rama de la coronaria derecha. Finalmente la dominancia queda casi en un 80-90% de los casos, pero las células que están adyacentes a él son las que finalmente se enriquecen de esta sangre, y son finalmente las que hacen diría yo, la despolarización. Son las células tipo P. Hay unas células de transición, estas son todas las células tipo P, las que ustedes pueden ver alrededor del nodo. Listo, esta es la arteria y estas son las células tipo P. Las células que están adyacentes a las células tipo P se llaman células tipo T, que son células transicionales, y obviamente están las células auriculares. Entonces, cuando les pregunten cuántos tipos de células tiene el nodo auricular, pues tiene 3 tipos de células: células P, células T y células auriculares. ¿Ok? Finalmente, las células P, como ustedes pueden ver acá, son células pálidas que miden más o menos de 3 a 10 micras. A ver si por aquí está la medida. No, no está la medida. Ovoides, pobremente estriadas. Fíjense que no se ve bien la estriación de estas células. Y generalmente tienen pocas mitocondrias en relación a las otras células, o en comparación al miocardio auricular adyacente. Y estas células están agrupadas en una matriz fibrosa, que es la que se ve pues alrededor de las mismas, y generalmente son las generadoras del impulso. Una vez estas generan el impulso miocárdico, alrededor de ellas están las células T, que son las localizadas a la periferia del nodo, y digamos que son fusiformes, un poquito más distintas a las otras, y tienen conexiones simples entre ellas, como una forma intercalada.
Estas células se introducen en el miocardio pues voy a decir esta palabra, infiltrando al miocardio, como en forma de ramificación, proveyendo pues de esto una vía funcional para la distribución del impulso sinusal. El tercer tipo de células, que son las células auriculares, son un poco más grandes y miden más o menos entre 10 a 15 micras. Hay que tener una cosa clara, y siempre lo preguntan, y es que toda la anatomía cardiovascular tiene, digamos, un seudónimo, y el nodo sinusal también se llama nódulo de Kane-Flack, o es el marcapasos cardíaco, listo. Entonces, cuando le pregunten cómo se llama también el nodo sinusal, se llama nódulo de Kane-Flack. Hay una cosa importante, y es que en los niños siempre predominan las células P, y eso va cambiando a lo largo de la edad, finalmente hasta que hay mayor células de tipo T. El nodo sinoauricular está irrigado por la arteria nodal, que más o menos entre un 50 y un 60% de los casos viene de la coronaria derecha, y un 40 y un 50 de la rama circunfleja, y el resto de los casos de la circulación es compartida de ambas arterias. Rara vez es irrigado por una arteria proveniente de la cruz del corazón, y eso lo vamos a ver, ahí es donde empezamos a hablar de dominancia. ¿Ok? Una vez se ha generado este estímulo miocárdico, ya saben, la medida del miocardio son de 10 a 20 milímetros de largo y 5 milímetros de espesor. Acá hay una figura, digamos, lo mismo, solo que aquí podemos ver un poquito de anatomía más detallada, como la desembocadura de las pulmonares, y un miocardio, digamos, en un mejor dibujo. Pero finalmente, ¿a qué hace referencia a eso? Todo trazado eléctrico que va arriba del corazón se ve, o toda contracción que va arriba del corazón, finalmente en el electrocardiograma se va a traducir con una onda P o una pseudo P. O sea, todo lo que esté acá arriba pudiera, bajo un trazado eléctrico normal, generar una P, o debe generar una P si es un trazado eléctrico normal. ¿Ok? Y una vez está este recorrido de este punto, el nodo sinoauricular, al nodo aurículo-ventricular, pues es el paso de la generación de esa P a esa onda Q. ¿Listo? Donde empieza la despolarización del ventrículo y se genera el QRS y la onda T. Entonces, todo lo que ustedes ven en el corazón de derecha a izquierda va a ser un trazado que va de arriba hacia abajo. Y la morfología normal es esto que ustedes ven aquí. ¿Ok? Una onda P precediendo un QRS de manera constante a una frecuencia determinada dentro de la normalidad, con una onda T, que finalmente la despolarización. Una vez conocido esto, pues esto es lo que pasa. ¿Ok? Entonces estamos hablando del nodo sinusal, donde es el automatismo del marcapasos cardíaco con sus distintas características, y fíjense que es una anatomía mucho más cercana desde el punto de vista eléctrico. Lleva a sus haces internodales, ¿ok? Que se dividen en anterior, medio y posterior, que también tiene un epónimo, ¿ok? Y esos haces internodales llegan a una pausa a nivel del nodo auriculoventricular para dirigirse hacia los ventrículos y despolarar finalmente, como se ve aquí arriba, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. ¿Ok? Una vez desde el nodo sinusal el estímulo se propaga a nivel de las aurículas, luego lleva al septo interventricular y finalmente a la aurícula izquierda. Aquí viene un problema y dos cosas. Bueno, antes de pasar a este problema, hay que decir dos cosas importantes. Los tres haces internodales se describen como haz posterior, que es este, ¿ok? O también llamado haz de Torel, que transcurre en las cercanías de la crista terminalis, ¿ok? Haz de Torel. El segundo haz es el haz medio, y cuando hablamos de haz medio, hablamos del haz medio de Weckenbach, ¿ok? Haz medio o de Weckenbach, que en realidad su trayecto es variable,
pero generalmente es adyacente al septo interauricular. Y finalmente el haz de Bachmann. El haz de Bachmann recorre tanto el septo interauricular como la aurícula izquierda, ¿ok? Y se dirige desde la parte, digamos, interauricular, y hay una subdivisión, con lo cual me hace que se me estimulen los cardiomiocitos de la aurícula izquierda. Es importante que sepan esto porque muchas de las arritmias provienen de la parte superior del corazón, que al final terminan en una estación, y dependiendo de cómo estos tres estímulos se contraigan y lleguen acá arriba, y dependiendo del tipo de células que me estimule a nivel del nodo auricular, pueden haber otras arritmias o pueden haber otros bloqueos. Es importante que sepan que el tiempo de conducción internodal es de 0.3 segundos y la velocidad de conducción es muy elevada, 1000 milímetros por segundo. Por eso tiende a equivocarse muy poco, y por eso es el que, digamos, refleja la dominancia de este estímulo y por ende de este ciclo cardiovascular. Finalmente, volvemos y repetimos, la onda P no es sino, aquí está, la onda P, como lo van a ver acá conformado, no es sino la despolarización de las aurículas, y una vez llega a ese PR, el QRS es la despolarización de los ventrículos, como lo ven acá, y una vez se relaja ese ventrículo, pues definitivamente va a haber una onda T, que es la repolarización. ¿Listo? Una despolarización y un periodo de relajación o repolarización. ¿Ok? Hay una cosa más, y es que en el electrocardiograma nosotros no podemos ver la repolarización de las aurículas porque está inmersa en una gran onda o en un gran apartado de onda que es el QRS. Entonces uno por eso no puede ver la repolarización de las aurículas. Y eso es importante que lo sepan, porque en algunos momentos ustedes van a ver que en algunas arritmias no vamos a tener onda P, pero esta onda P pudiera estar precedida en un PR corto antes del QRS o dentro del QRS, y el paciente tener una morfología de bloqueo o una morfología de ritmo que pudiera hablarse de un ritmo nodal, ¿ok? Y ese ritmo nodal pudiera ser superior, medio e inferior, de acuerdo al lugar donde llega la despolarización de ese nodo auriculoventricular. A lo largo de los años y tras la descripción del nodo auriculoventricular, los patólogos han tenido varios problemas. Y es que algunos creen que el nodo auriculoventricular no existe, sino que es la unión de aquellos, digamos, fascículos o aquellas proyecciones de los haces internodales uniéndose, y por ende no debe describirse como tal. Otros dicen que sí existe porque tiene un automatismo, pero recuerden que la frecuencia de ese nodo auriculoventricular va entre 40 y 60, mientras que el ritmo de despolarización del nodo sinusal va entre 60 y 100. Por eso este siempre predomina. Pero una vez este está malo, aquí empieza a haber un ritmo que se llama ritmo nodal, y por eso algunos sustentan que bajo la condición de tener un automatismo, o la unión de células que tienen automatismo, pudiera reflejar que en realidad existe. Es de aclarar que todas las células miocárdicas tienen un automatismo eléctrico que en cualquier momento pueden generar o una contracción o un ritmo definido. ¿Ok? La onda P, digamos que donde mejor se pudiera leer es en el trazado de D2, que es el proyectado a nivel del triángulo de Eichhoven, que pasa hacia donde va el ritmo, ¿listo? Hacia diagonal, hacia abajo. Entonces uno dice, ok, D2 es la mejor derivación donde pudiera demostrarse una adecuada onda P, o donde mejor puede formarse la onda P. Una vez llega este estímulo al nodo auriculoventricular, este también tiene un epónimo. Como el nodo sinusal también fue descubierto por Keim-Flack, pues este nodo auriculoventricular también se llama como nodo de Ascoff-Tawara, y que fue descrito por ellos, y por ende desean considerarlo como un área de bordes no netamente definidos,
con una localización definitivamente por encima del anillo tricuspidio y en el lado derecho del septum interauricular y delante del ostium del seno coronario. Este nodo tiene varias vías de entrada, ¿ok? Y es como si pagaran un peaje. La electricidad paga un peaje aquí, los hace retrasar un poco y se dirige hacia abajo. Pero como todo peaje, tiene varias áreas de entrada. Y dependiendo del área de entrada, pues esto va a ser rápido o va a ser lento. Y de hecho es el mecanismo de muchas arritmias que se pudieran ver en el electrocardiograma. Al igual que el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular tiene tres zonas. Las mismas zonas que hablamos arriba, solo que este tiene unas zonas de células. Ok. De ahí viene la pregunta, ¿esto en realidad es un nodo o es un verdadero nodo? Pues, aún sigue en la lucha de algunos patólogos, pero pues no es tema de discusión en este momento. El nodo auriculoventricular tiene unas zonas que son unas zonas transicionales, como ustedes los ven aquí, también se llaman células transicionales, una porción compacta, ok, esa porción compacta de la unión auriculoventricular y la porción penetrante de las de His. Digamos que la zona de células transicionales, pues es una zona que está formada por una mezcla entre miocardio auricular y haces internodales, y sus interconexiones entre estos proporcionan, digamos, la región, diría yo, compacta del nodo auriculoventricular. Esta zona evidencia dos vías importantes, que es la vía rápida, que es anterosuperior, ¿ok? Y la vía, esto mide más o menos 2 milímetros y corre por el tabique interauricular cerca del tendón de Todaro. Y una vez ha recorrido el tendón de Todaro, lo que va a hacer es, bueno, una vez cerca del tendón de Todaro, y otra es la vía lenta o vía alfa. Entonces, cuando le hablen de vía rápida, estamos hablando de vía beta, y cuando hablemos de vía lenta, estamos hablando de vía alfa. Ok, esa vía, digamos que esa vía lenta o alfa, que es posterior inferior, tiende a medir más o menos 4 milímetros y va desde el piso del ósteo del seno coronario, ok, hasta a lo largo del anillo tricuspidio. Bueno, generalmente la porción de ambas termina en una región compacta del nodo auriculoventricular y ese mide más o menos de 3 por 6, vamos a ver si lo tenemos acá. Ok, de 3 por 4 por 6 milímetros. Pero algo importante, entonces tenemos, vamos a repetirlo, dos vías importantes y unas zonas de células. Las tres zonas de células son células transicionales, células de la porción compacta del nodo auriculoventricular y la porción penetrante de las de His. ¿Ok? Esas células transicionales tienen dos vías. Esa vía es una vía beta, que es anterosuperior o rápida, y una vía alfa, que es posterior inferior o lenta. La primera mide 2 milímetros y la segunda mide 4 milímetros. La porción compacta del nodo auriculoventricular tiene más o menos 3 por 4 por 6 milímetros y está localizada en el subendotelio del septum interauricular. Y la porción penetrante, la que ya va, digamos, hacia la conducción, se continúa con el haz de His. Entonces ya hablamos de las tres zonas. Una zona transicional, una zona compacta de células transicionales, una porción compacta y una porción penetrante. ¿Ok? La rama del nodo, la rama nodal de la coronaria derecha irriga más o menos entre el 85 y 90% de los casos, y el resto de los casos está irrigada por la circunfleja. El estímulo cardíaco al pasar en el nodo auricular, recuerde que paga un peaje y generalmente tiene un atraso entre 0.06 a 0.10 segundos. Esto es fisiológico, este retardo es fisiológico. Y la velocidad de conducción más o menos oscila, pues debido a este retraso, de más o menos 200 milímetros por segundo, siendo mucho más lenta en la región compacta, y esa región compacta generalmente va a tener una velocidad de conducción de más o menos 50 milímetros por segundo. Eso debido a que las células tienen potenciales de reposo de membrana mucho más negativos que el resto del miocardio, y además de eso
hay pocas uniones laxas entre las células sucesivas. Y esto hace que genere una elevada resistencia a la conducción de iones. Y por eso es que tenemos este retraso fisiológico. Fíjense también la velocidad de conducción, como ya lo veníamos repitiendo, tanto en la unión del nodo auriculoventricular y pues es mucho más lenta en la región compacta. Finalmente, hay que decir que algunos lo consideran un nodo auriculoventricular, pues porque tiene un automatismo. Y aquí viene lo interesante, y es que la relación del nodo auriculoventricular en la vía lenta y la vía rápida con las estructuras vecinas. Y aquí tenemos una vía rápida y una vía lenta. ¿Listo? Ya hemos hablado de las características de estas vías y que también pues alfa y beta. Y esto pues dentro, cuando le digan en dónde está el nodo auriculoventricular en su ubicación, ustedes van a responder el triángulo de Koch. Y ese triángulo de Koch está delimitado por el seno coronario, el tendón de Todaro y digamos que la superficie del piso de la válvula tricuspidia. ¿Ok? Y fíjense ustedes en lo siguiente, que una vez hace esta estación, viene hacia el haz de His. En el haz de His y sus ramas, es importante que sepan que es la continuación de la porción penetrante del nodo auriculoventricular. Ya habíamos hablado de las distintas características y las zonas. Recuerden que tiene tres zonas. Las zonas transicionales, la porción compacta y la porción penetrante. Una vez pasa por todas estas zonas transicionales, compacta y penetrante, se dirigen al haz de His. Y es simplemente la porción o la continuación de esa porción penetrante. En realidad el haz de His es una estructura troncular que mide más o menos unos 20 milímetros, listo, de largo y 2 milímetros de diámetro. ¿Ya? La rama derecha generalmente desemboca una rama derecha y una rama izquierda. Esas ramas hay que saber una cosa importante, que dentro de las dos ramas y en comparación, la rama derecha es mucho más fina y mucho más larga, de más o menos 1,5 por 50 milímetros, mientras que la rama derecha es mucho más gruesa y mucho más corta, que mide más o menos entre 4 y 15 milímetros y da las primeras fibras para los fascículos postero inferior izquierdo y luego para el fascículo antero superior izquierdo, que es lo que se ve, digamos, aquí. ¿Listo? Antero, postero inferior y antero inferior. Bueno, el primero que sale es el fascículo postero inferior izquierdo y luego sale el fascículo antero superior izquierdo. Luego de estos fascículos se dirigen a la base de los músculos papilares posteriores y anterior respectivamente, y una tercera rama que es la medioseptal, que generalmente no es descrita habitualmente, discurre en la cara izquierda del tabique interventricular. Esa rama casi nunca la describen, pero es importante por la despolarización del tabique. El haz de His tiene, digamos, una velocidad de conducción bastante importante. Y esa velocidad de conducción va entre 1000 a 1500 milímetros por segundo. Es como si el impulso fuera muy rápido, pagara un peaje y una vez arrancan de este peaje, ¡boom!, va muy rápido nuevamente. Y va haz de His con una conducción de 1000 a 1500, fibras de Purkinje, que son las regiones terminales con la despolarización de las miofirillas y por ende músculos papilares, y finalmente termina en un ventrículo donde su velocidad de conducción es de 300 a 500 milímetros por segundo. El haz de His y sus ramas están envueltas en una vaina que, digamos, aísla el miocardio vecino, y por eso, aislado de ese impulso, es mucho más rápido. Y las diferencias de longitud y espesor entre ambas ramas explica el por qué la derecha tiende a dañarse más antes lesiones de similar magnitud. Es decir, entre las dos ramas de las de His, la que tiende a dañarse mucho más a pesar de un mismo estímulo es la rama derecha. Por eso, en los últimos años, la descripción de los cambios sobre bloqueo de rama o la descripción de alguno de los cambios derechos ha tomado muchísima importancia en el momento de la intervención cardiovascular. La velocidad de conducción longitudinal de la His es mucho más rápida debido a la presencia de uniones laxas de alta permeabilidad para los iones.
Hay una cosa, pues una anécdota más, y es que a las 6 semanas de gestación ya se pueden identificar ramas derechas e izquierdas de las de His a ambos lados del tabique interventricular. Y a las 18 semanas ya están desarrolladas, en realidad mostrándose la izquierda como una estructura ramificada y la derecha como una estructura cordonal. De hecho, a las 8 semanas de gestación puede discernirse muy bien el latido cardíaco fetal. Y el haz de His está irrigado por las ramas septales de la descendente anterior y posterior, esta doble irrigación hace que las de His estén menos expuestos al daño isquémico. Y hay una cosa más, el fascículo posterior de la rama izquierda es irrigado por la descendente anterior y posterior, pero además de eso, muchachos, los fascículos anteriores y medio septales de las ramas perforantes septales de la descendente anterior. Esta es toda la circulación que venimos hablando. Y tienen que comprender que cualquier daño coronario se va a traducir en un daño miocárdico y por ende ese daño miocárdico se va a traducir en un cambio eléctrico en unas ondas que más adelante vamos a aprender a aclarar cuando hablamos de isquemia, lesión o infarto. El sistema de Purkinje, ya empezamos aquí electro. El sistema de Purkinje es un sistema o son fibras de porciones terminales. En el sistema de conducción está constituida por células grandes, vasculadas y con pocas miofibrillas. Y ojo con esto, las mitocondrias aquí perdieron su disposición ordenada y forman una fina red de fibras interconectadas entre sí, como finalmente vemos aquí abajo, con conexiones lateral y terminales. Y esto termina mediante discos intercalares que favorecen la conducción longitudinal rápida. Y esa es la respuesta de por qué la conducción es mucho más rápida a nivel longitudinal que a nivel vertical. Y la red de Purkinje es mucho más abundante en las bases de los músculos papilares que en el resto del miocardio y tiene una mayor resistencia a la isquemia que el resto del miocardio. Por eso cuando se le infarta un músculo papilar, generalmente va a haber, digamos, una connotación sintomática catastrófica con edema pulmonar, falla cardíaca y compromiso valvular. Los ventrículos son activados simultáneamente de endocardio a epicardio. Siempre uno pregunta eso y siempre se confunden. Ojo, que los ventrículos van de adentro hacia afuera, igual que la irrigación del miocardio. Y digamos que el derecho toma menos tiempo debido a que la masa miocárdica es mucho más delgada a nivel derecho que izquierdo y el complejo QRS refleja pues una activación del ventrículo como ya lo venimos hablando anteriormente. Un mensaje parroquial más y que a uno le queda como wow. Y es que así como la conducción del miocardio va de adentro hacia afuera, o sea, va de endocardio a epicardio, finalmente la circulación también, ¿ok? Y recuerden dos cosas más, que el tejido miocárdico se perfunde tanto en diástole como en sístole y no como nos enseñaban al principio de los semestres que solo era diástole. Ya se ha comprobado que inclusive esto tiene una relación de más o menos 80-20 en reposo, es decir, el 80% en diástole y el 20% en sístole, y una vez el paciente empieza a hacer ejercicio o la frecuencia cardíaca empieza a estar por encima de 100, esta relación cambia a una relación de más o menos 60-40. Pues imagínense ustedes que un deportista de alto rendimiento o aquel que va a hacer un Ironman, pues va a tener una frecuencia todo el tiempo por encima de 100 y va a seguir perfundiéndose en diástole. No, el tejido cardiovascular se perfunde en condición de coronarias o las coronarias se perfunden tanto en sístole como en diástole. Y hay una reserva de flujo coronario y un tejido que se perfunde a unos ml segundos de acuerdo a la fisiología cardiovascular. La circulación coronaria es importante conocerla porque de acuerdo al trazado electrocardiográfico pues vamos a tener digamos unos hallazgos eléctricos e inclusive en el mismo electrocardiograma podemos discernir cuál es la coronaria afectada. De la aorta nacen las dos arterias coronarias, como ya nos enseñaron en los primeros semestres, y la coronaria derecha, que luego de un tronco corto, en el cual se subdivide,
ella se divide tanto en descendente anterior como circunfleja. ¿Ok? Tronco corto, descendente anterior y circunfleja. La primera corre en porción del surco interventricular, como lo vemos acá. ¿Ok? Y esta este surco interventricular anterior me va a irrigar toda la porción anterior del septum a través de las arterias septales. Ok. Y, mm, mm, y arterias diagonales. Una cosa más. La circunfleja va a irrigar toda la pared lateral del ventrículo izquierdo. La coronaria derecha queda la arteria sinusal y por ende la dominancia. Esa arteria del nodo sinusal pues va a irrigar también la arteria del nodo auriculoventricular y irriga toda la porción posterior del tabique interventricular, la cara inferior y posterior del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo derecho. El seno coronario, digamos que es todo el mundo habla de la irrigación arterial, pero hay muchas patologías que si bien son difíciles de discernir en el electrocardiograma, son importantes para el cirujano cardiovascular. Y todo este sangrado termina en el seno coronario, que es la vía final del drenaje venoso cardíaco, y resulta de la confluencia, a ver si por aquí hay, no hay. Esto resulta de la confluencia de la vena oblicua y la vena auricular izquierda y la gran vena cardíaca, que es donde drena la cara lateral y anterior del ventrículo izquierdo. Yo creo que una cosa más, y es que el ostium del seno coronario está ubicado en la cara septal, la porción posterior de la aurícula derecha, y este viene, y este tiene pues, digamos, una válvula semilunar, que es la famosa válvula de Tevesio, y junto con la válvula de Eustaquio forman el tendón de Todar. De ahí la anatomía tan importante para el electrofisiólogo. ¿Ok? La inervación del corazón, yo creo que es importante que sepan que pues está el nervioso simpático y parasimpático, que es el mayor en el sistema de conducción, y digamos que en comparación con el miocardio, es mucho mayor en el sistema de conducción. Tanto el sistema simpático como el parasimpático, en realidad por medio de fibras postganglionares regulan la descarga de impulsos por el nodo sinusal y en menor medida en otras áreas del sistema de conducción. La dominancia inhibitoria vagal del corazón está, digamos, confirmada por una mayor actividad de acetilcolinesterasa positiva en las células del nodo sinoauricular y en las zonas transicionales del nodo auriculoventricular. Esta irrigación del sistema simpático actúa aumentando el automatismo de ambos nodos y favorece la aceleración de la frecuencia cardíaca con un acortamiento, digamos, en la duración del potencial de acción. No obstante, pues las fibras digamos que las fibras de estimulación parasimpática a través del vago producen un retardo en esta conducción, que eso es como básico, cosas que nos enseñaron en los primeros semestres. El electrocardiograma, para empezarlo digamos, a leer, es importante que sepan que una vez ustedes piden un electro es porque están pensando que el paciente tenga cualquier daño en el corazón. Es importante saber qué tan rápido está palpitando el corazón y si lo está haciendo normalmente. Tiene este electrocardiograma además nos sirve para mirar los efectos farmacológicos o dispositivos utilizados para controlar el corazón como marcapasos, pero además de eso, debido digamos a las características de esas ondas, podríamos discernir el tamaño y la posición de las cámaras cardíacas. El electrocardiograma, como lo ven, va de una onda P a una onda U. Esta onda U es la despolarización de los músculos papilares, o inclusive se puede ver muy bien en algunas alteraciones eléctricas, electrolíticas, como alteraciones en el potasio o en el magnesio. Y va de una onda P, como ya lo hemos dicho, con un segmento PQ o PR. Hay un intervalo, que este intervalo es un intervalo PQ, ¿listo? Hay un segmento PQ o PR. Hay un complejo QRS,
¿ok? Que habla de la polarización ventricular. Este famoso punto J, que es la unión entre la onda S y el inicio de este segmento ST. Y después viene la onda U, donde se pudiera ver el intervalo Q, que va hasta aquí, hasta el intervalo T. Un mensaje parroquial. A todo lo que llamen intervalos en el electrocardiograma significa el inicio de una onda versus el inicio de otra onda. ¿Ok? Apréndanse eso. A todo lo que se le llame intervalo, estamos hablando del inicio de una onda versus el inicio de otra onda. Y a todo lo que se le llame segmento, estamos hablando de la finalización de una onda y el inicio de otra onda. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de intervalos PQ o PR, estamos hablando del inicio de la onda P y el inicio de la onda Q o la onda R, pues de acuerdo a donde se vea. Y cuando hablamos del segmento PR, estamos hablando del final de la onda P y el inicio de la onda Q o la onda R. ¿Ok? Igual para el intervalo QT. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando del inicio de la Q. ¿Ok? Y estamos hablando estamos hablando el final de la T. Y cuando hablamos del segmento ST, estamos hablando de el inicio del ST o el punto J y estamos hablando perdón, el final del punto J y el inicio de la onda T. Esta onda U aparece en pacientes delgados de manera fisiológica o puede aparecer en alteraciones cardiovasculares bien definidas a trastornos hidroelectrolíticos. Como ya lo venía diciendo, hay dos cosas importantes que quiero que sepan. Lo primero es que si bien ya terminamos toda la parte de conducción y fisiología cardiovascular eléctrica, para aprender a leer un electrocardiograma con cualquier otro examen hay que aprenderlo a leer de una forma organizada. Hay dos textos que a mí me parecen fundamentales en el momento de leerlos, y esos textos que me parecen fundamentales en el momento de leerlos son pues la alegría de aprender a leer un electro, que esto se consigue por internet. Fue escrito en la Universidad Nacional ya hace unos años con una dedicatoria bien bonita por el doctor Jorge Hernán López Ramírez, y que le ha servido a muchos de los médicos para aprender a leer un electro. Fue escrita ya desde mucho antes que ustedes iniciaran primaria, en el año 2006. Y esto se debe complementar con un artículo que me parece fundamental, y es las causas de elevación del ST que no son infartos, del New England Journal 2001, en una asociación de Marines, que también es fundamental conocerlo. Y definitivamente hay muchos cursos de electrocardiograma que pueden hacer. Ya les recomendé 2 al inicio, pueden seguirlo haciendo. Recuerden que todo lo que vamos a ver es un bosquejo, aprender a leer un electrocardiograma, pero es importante que sepan que para poder entender bien este tema, pues tienen que practicar de manera constante. Por ahora vamos a dejarlo aquí y yo creo que con esto damos por terminada esta grabación.